están en Doctor O, un programa en el que pueden hacer todas las consultas que necesiten de los temas que siempre tratamos y que es para ustedes, para su salud. Hoy estamos con la doctora Indira Siles, ella es médico, ginecólogo obstetra, y vamos a tomar un tema absolutamente importante para todos ustedes y sobre todo para sus niñas, para el tesoro de sus vidas. Querida doctora, gracias por estar aquí. Es usted ya casera de aquí, de la casa. Buenas noches, doctor. Un placer estar con ustedes. Siempre para servirles para cualquier duda, consulta que tengan ahora en el programa, que vamos a hablar de este tema tan interesante. Nos toca hablar de un tema importantísimo, así que pongan atención. Si tienes una hija, si tienes niña o adolescente en la casa, o conoces a alguien, los clubes de madres, en los colegios, un tema importantísimo que es, yo lo he puesto así, la primera visita de tu niña al ginecólogo, ¿no? Tengo entendido que ahora es una subespecialidad de la ginecobstetricia, la ginecología infanto-juvenil, en la que tratamos de orientar a la niña cuando está empezando a crecer. ¿Qué es la ginecología obstetroinfantil y por qué es tan importante, doctora? La ginecología infanto-juvenil es un área de la ginecología que trata a las niñas y adolescentes, según la OMS, desde la edad pediátrica hasta los 21 años. Incluso están viendo hasta los 25 años considerar aún la adolescencia, ¿no? Sin duda es un área donde se realiza prevención de enfermedades, promoción de la salud y, por supuesto, tratar enfermedades específicamente ginecológicas que puedan ser guiadas en el ámbito específico de la ginecología, pero sin duda tiene que ser también un manejo integral, ¿no? Es decir, multidisciplinario, porque es muy complejo. Nuestra niña y adolescente es muy compleja, así que necesitamos apoyarnos también en otras áreas. ¿Existe una edad específica para llevar a mi niña a su especialidad o varía dependiendo de algunas características, ya sea en la aparición de los caracteres sexuales secundarios o cuando tenga algún problema ginecológico? En realidad se recomienda que deberíamos acudir o llevar a nuestras niñas a la ginecóloga en dos etapas específicas, antes de que baje la menstruación y después de que baje la menstruación, ¿no? Sin embargo, desde la niñez ya se le puede identificar ciertas patologías en ellas. Recién nacidas ya podemos evaluarlas, si notan la mamá alguna alteración. Hay preguntas frecuentes en las recién nacidas, por ejemplo, bebecitas, como presencia de galactorrea, secreción que hay de los pezones que puedan ver, sangradito vaginal. Entonces son áreas específicas ginecológicas donde el pediatra les va a recomendar que acudan con la ginecóloga. Existe una disyuntiva aquí, ¿no es cierto? Si voy a llevar a mi niña al pediatra, el pediatra muchas veces no tiene la formación suficiente para llevar a cabo un procedimiento o una consulta ginecológica como tal, entonces me va a mandar al ginecólogo. Y muchos ginecólogos, yo sé que esto no se lleva en la formación como en la especialidad exactamente, no van a saber exactamente si lo van a volver a llevar al pediatra o van a derivar a otra especialidad. Sí, justamente ese es el problema, ¿no? Va la niña, tiene flujo vaginal, le dice mejor que la vea la ginecóloga. Van a la ginecóloga y la ginecóloga le dice, no, es niña, tiene 7, 8 años, que lo vea nomás la pediatra. Entonces la niña no sabe a dónde acudir, la mamá le da remedios caseros, o le llama a la mamá, a la abuelita, a la hermana, a la prima, y por experiencias, o el doctor Google, ¿no? Ahí ven todo, y generalmente son pacientes crónicas que después de mucho tiempo que han intentado cremitas para adultas prácticamente que se ha usado, vienen complicadas. Entonces ahí surgió la ginecología infanto-juvenil, y esta doctora, haciendo una recapitulación de dónde surgió esta subespecialidad, esta área de la ginecología, pues ya surgió en 1940, ¿no? El doctor Peter, sin duda, después en 1941 en Estados Unidos se expandió con los primeros tratados de ginecología infanto-juvenil, y actualmente está muy en boga esa actualización, porque sabemos que las niñas y adolescentes tienen patologías y tienen unos problemas también específicos de la edad, porque desde el cerebro, ¿no? Desde la salud mental en la adolescente, el cerebro de la niña y la adolescente, completamente diferente en la edad adulta. Ahora, yo como padre o madre, me asusta, ¿no? Mi hija ya está creciendo, ¿no? Y ese es un pensamiento recurrente en todos los papás, ¿no?
¿qué va a pasar en esa consulta? ¿Qué la vas a revisar? ¿Qué mente siempre va a estar al lado de los padres, ¿no es cierto? Sí, eso es lo ideal, ¿no? Generalmente cuando las llevan antes de que baje la menstruación, se recomienda que la consulta sea para que conozca a la ginecóloga, ¿no? Puede ir con la mamá, el papá, la abuelita alguna vez, toda la familia puede ingresar al consultorio, realmente es muy cómodo para la familia. Y se la presenta, ¿no? La presenta a la adolescente o a la niña, se le pregunta la edad, se hace una historia clínica completa, al igual que la mujer adulta, pero tienen que ser datos específicos, como si le bajó la menstruación o si no le bajó todavía la menstruación. Y un dato importante que nos ayuda es la telarca, el crecimiento mamario. Si ya tiene pechitos, ya se nota la glándula mamaria, está en un estadio de Tanner, que es estadio 2, estadio 3, entonces en 1 o 2 años le va a bajar la menstruación, ¿no? Entonces, ese es un dato que está recién esta niña, y sin duda esta primulta nos y se refuerza mucho la autoestima, que todos crecemos de diferente manera, porque hay niñas que tienen 10 años y son pequeñitas, y otras de 10 años de su curso son más altas, u otras ya les bajó la menstruación, o tienen la glándula mamaria más grande. Entonces se les dice, ¿notas que en tu curso son diferentes? Me dicen, sí, a mi amiguita ya le bajó el periodo, a mí no. O no saben qué es eso simplemente, ¿no? Entonces, esa es la primera consulta, ¿no? Conocernos y que le guste la atención ginecológica. Y que no tenga miedo, porque yo, los de mi generación sobre todo, tienen un poco de miedo ir al médico, al ginecólogo, ¿no? Sí. Por el pudor, por muchos mitos que se han creado alrededor, porque creen que les van a lastimar, porque alguna vez... en el pasado habían médicos que seguramente las trataban un poquito mal, con un poco de violencia. Entonces, las cosas han cambiado diametralmente, ¿no? Sí. Están cambiando para bien, para una atención más integral, para una atención mucho más específica a una mujer y sobre todo para protegerlas. Exactamente, es preventivo, ¿no? Preventivo, promoción de la salud. Sin duda en el consultorio de ginecología infanto-juvenil, pues hay juguetes, hay maquetas, hay juegos que ellas pueden hacer, hay textos mientras están esperando la consulta, pueden revisar qué es la menstruación. Se hace mucha prevención de abuso sexual incluso, ¿no? Tiene que conocerse. Ese es un tema que yo quiero tocar mucho, ¿no? Porque es importantísimo, porque tú les estás enseñando a conocerse. Sí. ¿No? Están enseñando a que no deberían pasar ciertas situaciones. Sí. Definitivamente, ¿no? Se les explica, tú conoces tu cuerpo, conoces el aparato reproductor, y me dicen, no, porque aparato reproductor es pues en otro idioma para nuestras niñas. Entonces, justamente tengo una maqueta donde están ahí los ovarios, las trompitas, el útero, la vagina, y se les dice así, con nombre y apellido, porque ellas no saben, ¿no? Me ha tocado una cosita, o le ponen otros apodos, y no sabemos en realidad identificar cuando están en peligro de un abuso sexual. Entonces esto nos serviría como una prevención primaria. Por supuesto, muchas veces la mamá, el papá me dicen, no sé cómo explicarle. Yo me he asustado en mi menstruación, yo nunca he acudido a la ginecóloga de niña, de adulta, de embarazada recién, y por eso es el temor también de adultas, ¿no? Nos da miedo, hablamos control ginecológico, o tenemos alguna patología de adultas y preferimos ir a la farmacia, o que nos recomiende nuestra amiga, ¿no? Pero no ir, evitar en lo posible ese momento. Claro. Si bien en la infancia y en la adolescencia no es necesaria la visita al ginecólogo de manera rutinaria, ¿no? Es muy importante determinar ahora y aquí que tienes estos dos momentos, ¿no? Antes de que inicie tu primera menstruación y después de la primera menstruación. Exacto. Pero también es importante, y voy a recalcar lo que nos ha dicho la doctora, porque es muy importante para que ustedes tengan en cuenta, cuando empieza la aparición de los caracteres sexuales secundarios, la aparición de la glándula mamaria, cuando está empezando a crecer, ya sabemos que 2 años después del inicio del crecimiento va a venir la primera. Entonces, yo creo que es momento de crear, ¿no es cierto? Ahora, es un tema importante también en nuestro país, porque Bolivia es uno de los países en los que el embarazo adolescente es muy, muy, muy frecuente, ¿no? Es más, creo que estamos en primer o segundo lugar a nivel latinoamericano. Y el embarazo en adolescente tiene múltiples causas en nuestro país, y una de ellas es la mala información.
Definitivamente. Se han visto estudios que hicieron la Universidad Mayor de San Andrés y decían, en realidad las adolescentes conocen métodos anticonceptivos, tampoco es que no se les ha informado. En los colegios hay campañas, hacen ferias en secundaria principalmente, van los de centros de salud, hacen ferias en el Prado, ¿no? Diferentes organizaciones. Entonces dice, sí conocen los anticonceptivos, pero probablemente no sepan cómo usarlos, ¿no? El condón pueden usar al revés, se sale, ¿no? O se rompe o usan la tableta de después como un método anticonceptivo habitual, o van a la farmacia y dicen, sí, tabletas anticonceptivas. Hay un montón de tabletas anticonceptivas con diferente composición, así que es muy importante esa evaluación en el consultorio de acuerdo a las características, la edad de la paciente, si ya inició actividad sexual. Hay chicas muy responsables que dicen, doctora, yo cuando inicie, ¿cómo me voy a cuidar? No quiero tener, ahí hablamos de infecciones de transmisión sexual también. Entonces es muy completito esta evaluación, ¿no? Y el problema de salud pública de embarazo en la adolescencia, Bolivia está entre los primeros lugares y principalmente son por abuso sexual. Tú cuando tienes la consulta con esta niña adolescente, puber, tú hablas junto con la mamá o con la persona que está ahí, ¿no es cierto? Los vas guiando, porque es muy importante también para la mamá. La mamá tiene que saber decirle ciertas cosas, qué va a pasar, porque a tu consulta va a ir 1 o 2 veces, ¿no es cierto? Pero con la mamá está todos los días. Sí. O con el papá, ¿no? Entonces me imagino que tú los vas a guiar de forma que la mamá va a saber qué decir en ciertas situaciones. Sí, sin duda, cuando son más pequeñitas, antes de que baje la menstruación, antes de los 10 años, por ejemplo, la intermediaria es la mamá. ¿No? Mamá, ¿qué quieres que hablemos con Sandra? ¿No? Porque generalmente ellas son bonitas, algunas más tímidas, no hablan o están viendo los juguetitos, no están habituadas a una consulta ginecológica. Entonces la mamá me dice, sí, explícale, por ejemplo, el aseo, que no esté con sus panties tan apretos, que tiene que cambiarse la ropita interior, que no juegue en la arena, que no salte así como los niños, que sepa quieren que les dé esa guía a sus niñas, ¿no? En realidad la consulta es para guiarlas y decirles que el consultorio no necesitan estar enfermas para venir a visitar a la ginecóloga, ¿no? Que yo las voy a acompañar en todas sus etapas, tanto la niñez, la adolescencia, cuando ya le baje la menstruación, si ya tiene alguna duda ginecológica. Y la primera visita prácticamente es la entrevista y conocernos. En una segunda entrevista es donde ya podemos realizar un examen físico, por ejemplo, la evaluación mamaria, ¿no? Si quiere la adolescente. Y no es necesario que esté completamente descubierta, nos ponemos enfrente de la paciente, les digo, yo soy un espejo, manitos a la cintura y bien erguida como la Mujer Maravilla. Entonces ella asemeja a las películas, ¿no? O a dibujitos que ha visto, así, sus cabellos lindos, les digo, como Rapunzel, como una Barbie, tu cabello recógete hacia atrás. Y les gusta eso, se sienten princesas en el consultorio. Hay otras niñas que son más recatadas, ¿no? No sonríen, son más tímidas, son más serias, prefieren que les diga la mamá o le miran a la mamá cuando pregunto algo. Entonces esa evaluación es conjunta, ¿no? Le digo a la mamá, mamá, ¿está bien? ¿O quiere que algo más le hable o alguna duda que tenga Sara? Siempre hay que decirles por el nombre, ¿no? Para ya tener la confianza con nuestra adolescente. Me imagino que es importante que estén el papá y la mamá, o es un poco contraproducente que esté el papá. No, generalmente, de hecho la primera entrevista es con la mamá, ¿no? La mamá viene a su control ginecológico o alguna patología y dentro de los antecedentes ginecobstétricos se pregunta, ¿no? Si tiene niños, niñas, parto, cesárea, y ahí se identifica, ¿no? Y tu última guaguita, ¿qué edad tiene? 10, 12, 15 años. Ah, tienes adolescente. Puedes traerla y se la encamina a la mamá diciendo que esta consulta es importante, que se le va a evaluar. Me dice, sí, sus menstruaciones son dolorosas, llora durante toda la noche o es irregular, doctora, tiene acné. Entonces ya le digo, tráela a la consulta que vamos a hacer así la evaluación. Entonces ellas están preparadas, ¿no? Rara vez acude una paciente adolescente sola. Que le comento, Doc, que sí nos aceptan las normas, aceptar a algún adolescente para orientación, no para procedimientos como tal, que necesitamos consentimiento, pero sí para alguna orientación, o a veces vienen parejitas, 15, 16 años, con miedo,
protegido, se puede realizar esa atención. Legalmente, el Estamos código de protegidos. ética, el código Claro que inclusive civil, penal, que Sí. administran No, parte de nuestra actuación. Si vendría algún puedes papá, hacer. claro, si vendría algún papá y decir, ¿por qué le han hablado de estas cosas a mi hija, no? Nos protege, ¿no? El código, la ley de niño, niña, adolescente las protege, derecho de el respeto de los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia, están protegidos ellos, ¿no? Entonces, como médicos, nosotros, los ginecólogos, nos involucramos en eso también. Por eso es que en la consulta en la adolescencia incluso son los costos más reducidos. Ah, eso es un tema importante, ¿no? Entonces, para que ¿Eso pueda es por acceder. ley? ¿Es por ley Sí, o es porque...? es por ley. Por ley debería ser gratuito en todos los centros que están del Ministerio de Salud, ¿no? Ligados al Ya. Ministerio de Salud. No he leído en la Seguridad Social, pero por lo menos del Ministerio debería ser gratuito. Y en La práctica en la práctica privada se recomienda por que ética. sea con menor costo. Con menor costo, ¿no? Porque la práctica privada, el alquiler, la enfermera, Claro, la secretaria, generalmente uno es el jefe, ¿no? El mismo jefe, entonces la consulta se realiza con un costo disminuido. Ah, excelente. Sí. Atención entonces, ¿no? Eso tomen en cuenta porque sé que nos ven de todas las edades aquí. La consulta para un adolescente es Sí. la mitad. Se puede realizar y están protegidos ellos. Por supuesto, si hay un ginecólogo, por ejemplo, varón, y acude un adolescente de 14 años para una orientación de anticoncepción o asustada porque se rompió el preservativo, porque ya no es momento de taparnos los ojos, ¿no? Los chicos conocen métodos anticonceptivos, algunos ya tienen actividad sexual activa, así que hay que cuidarlos justamente por el gran problema de salud pública. Doctora, tenemos que irnos a una pausa. Tengo algunas preguntas que ya nos están haciendo a través de las redes sociales, pero me quedo con una pregunta importantísima. ¿Qué patologías, que no necesariamente son de transmisión sexual, qué patologías son las más frecuentes? Me lo vas a contestar cuando volvamos. Amigos míos, queremos irnos a una pausa. Retornamos después de estos anuncios. Primera pausa acá en Doctor O. Últimamente el clima mejora y todos, definitivamente todos queremos vernos bien, estar saludables. Ahora esto es posible junto a Formolime. Formolime es un producto de origen natural que actúa atrapando hasta el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de manera natural. Con Formolime perdés esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. ¿Cómo es? ¿Un partidito? Ya, yo elijo a Osvaldo. Yo elijo a Panchito. Yo a Ricardo. Yo a Sebas. A mi papá. Que nada te detenga. Con Natur Sport, máximo rendimiento. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía. Transmedia, la evolución de la radio. 24 horas contigo. 24 horas contigo. www.transmedia.com.bo. Este programa te llega también gracias a la Red de Salud Alemana, que ahora es justamente eso, una red de salud, con un gran centro de salud en la zona sur, en Achumani, donde atienden más de 25 especialistas y 40 especialistas a llamado, absolutamente todas las especialidades que necesitas para cuidar tu salud. Y no te olvides que es la clínica alemana en la que estaba en la 6 de agosto, ahora también va a tener una sucursal dentro de poco en la zona sur, también en Achumani.
Somos tu salud, es el eslogan que manejan ahora en la clínica alemana, porque sí, son tu salud, puedes acudir cuando tú necesites. Seguimos con la doctora Indira Siles, estamos hablando de salud, de la primera consulta que debería tener tu niña adolescente en la ginecológica. ¿Existen algunas patologías más frecuentes en esta edad, en este rango de edad, que es importante mencionarlos acá? Sí, es importante ver en las niñas, la consulta en la niña y en la adolescente. La consulta en las niñas, por ejemplo, es muy frecuente la galactorrea, ¿no? La galactorrea es una secreción blanquecina por el pezón solo por estímulo estrogénico de la mamá. Entonces no se tienen que asustar mamás, pero sí es importante identificarlo y anotarlo en la historia clínica. Otra consulta frecuente es la persistencia del botón mamario, ¿no? Que el botoncito se queda ahí durito debajo del pezón y piensan que es un tumor, es una masita blanda, no dolorosa, es móvil, que se va a perder. Se va a perder o se va a desarrollar finalmente como glándula mamaria en la pubertad. Tampoco nos asustamos. Flujos vaginales, flujos en la niñez es muy frecuente por mala higiene, ¿no? Adherencia de los labios menores también es súper común porque nuestro aseo lo hacemos mal, mamás, lo hacemos generalmente con toallitas que sean húmedas, las raspamos de atrás, adelante para que estén limpiecitas, somos muy prolijas en eso, pero estamos adelgazando la piel y finalmente hacemos que se una, ¿no? Y otro puede ser que haya presencia de cuerpos extraños en nuestras niñas, ¿no? Por ejemplo, arenita, pepitas de mandarina, papel higiénico, entonces son producto de mala higiene. Eso en la niñez, ¿no? También en la adolescencia son comunes los flujos vaginales, justamente porque hay un cambio del pH de la vagina en la adolescencia, por lo tanto se vuelve más ácido, se está preparándola para la menstruación, o ya tiene menstruación esa paciente y empieza a ver un flujito blanquecino, ¿no? Porque hay mayor producción de ácido láctico, entonces normal, como una maicena, siempre y cuando no haya olor ni cambie de color, o sea, que sea verde, un marrón, amarillo, estamos dentro de la normalidad. Pero si cambias porque hay una contaminación por bacterias, hongos, parásitos, por ejemplo. También puede haber problemas de abuso sexual. En la adolescencia es común identificar esto durante la consulta. Y por supuesto pubertad precoz, ¿no? Pubertad precoz, que les ha bajado la menstruación antes de los 8 años, talla baja, talla alta, y un retardo en el crecimiento, por ejemplo, también en las adolescentes o niñas, porque ya se comparan e identifican también el crecimiento con sus pares, ¿no? Entonces esas son entre las consultas más frecuentes que se puede identificar. Doctora, y tengo una pregunta que me la están repitiendo mucho ahorita ya en las redes y me dicen, ¿hasta cuándo es normal que no le venga el periodo, el primer periodo? ¿Hasta qué edad más o menos? La primera menstruación, en realidad hablamos de la menarca hasta los 14.9 meses, digamos 15 años. Después de los 15 años estamos hablando de una pubertad ya retrasada, ¿no? Estamos pensando en una alteración hormonal sin duda, donde ahí nos apoyamos de pediatría endocrinológica inclusive, ¿no? Porque puede ser un problema no solo del aparato reproductor femenino, sino también, claro, de tiroides, de todo el eje, ¿no? Entonces, hasta los 15 años nos pongamos la mentalidad que ya debería bajar la menstruación, máximo. ¿Desde cuándo? Ideal, desde los 8, 9, en nuestra población se baja 10, hasta los 12 añitos. Estamos un poquito atrasados con respecto a otras poblaciones, ¿no? Claro, incluso en el oriente, ¿no? Ya 9, 10 años ya están por el mismo calor, son varios factores que influyen en la pubertad, pero 12 años, 11 años es como un promedio en la ciudad de La Paz. ¿Tiene algo que ver la parte cultural, racial? El clima sobre todo, ¿no? El clima, se sabe que hay mayor nivel estrogénico, mayor estímulo de nuestras hormonas por el calor. La altura influye en nosotros. Influye mucho, sí. Entonces, pero hasta los 15 años, papás, ¿no? Si después de 15 años no está bajando, ya estamos con un problema probablemente hormonal. ¿Y desde qué edad deberíamos hablar con nuestros hijos de educación sexual? ¿Desde qué edad? Yo sé que hay temas que van a ir tocándose poco a poco, ¿no? Desde niños, haciendo ciertas analogías, que tú tienes que decir a los niños, esto es así, haces dibujitos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya hablar de educación sexual, justamente para prevenir dos de los grandes males que la falta de información nos llevan. Las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos en adolescentes.
Sin duda, cuando ya estamos con periodo menstrual, cuando ya ha bajado esa adolescente la menstruación, está más expuesta. Hay mayor factor de riesgo justamente para embarazo en la adolescencia y si no se cuida con métodos anticonceptivos, de que tenga cualquier enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, en la niñez como que ya se los encamina conociendo su cuerpito y diciéndole, aquí estás usando ropita interior. Y lo que está cubriendo la ropa interior es tuyo, nadie puede tocar, ¿no? El calzoncito, están con el corpiño, eso es tuyo, porque es muy noble, es tuyo. Tal vez papá, mamá, al momento de bañarte, ahí tenemos que explicarles, ¿no? Te voy a cubrir con eso porque solo es tuyo, no puede tocarte la hermana, la prima, la tía, porque muchas veces en casos de abuso sexual, el agresor es un miembro de la familia. Así que, y darle esa confianza a niño, adolescente, cuando llega la adolescencia, bajo la menstruación, que no se asuste, ¿no? Que la menstruación es algo fisiológico, es una forma de crecimiento, de desarrollo, que se va a poner más bonita esa adolescente, su voz va a ser más delgada, va a crecer la glándula mamaria, va a llegar a ser como la mamá, y la menstruación que tiene que marcar cada mes para que nos comente, ¿no? Cuán regular o irregular están los ciclos. Bueno, obviamente al empezar la pubertad y los primeros periodos menstruales, generalmente sabemos que son irregulares, ¿no? Pero ¿qué tan irregulares deberían ser o no hay un parámetro específico? En realidad se dice que desde la menarca, que bajo el primer periodo, hasta 2 años tenemos de irregularidad, ¿no? 8 menstruaciones en un año me tiene que hacer pensar, por ejemplo, alteración hormonal como un síndrome de ovario poliquístico. Menos de eso que se corte es esperado, pero puede haber alguna alteración, no solo de ovarios, de tiroides, puede haber la prolactina que esté elevándose, un problema hormonal, ¿no? Pero, sin embargo, 8 menstruaciones, descartaremos nomás ovario, síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuántas ¿no? deberían ser? 12. Y claro, es ideal que sea mensualmente el ciclo, ¿no? Como promedio cada 30. Se sabe que el ciclo es entre 21 hasta 35 días. Entonces, hay unas que menstruan cada 25 días, cada 30 días, ¿no? Pero en realidad hasta 35 días estamos dentro de la normalidad. Entonces, menos 8 de 8 o menos, ya exacto. tenemos que pensar en alguna alteración hormonal. Sí, sí. Después de los 2 años, ¿no? Durante los 2 primeros años, si menstrua 8 o 9, no hay problema, ¿no? ¿Y más? ¿Existe un máximo? Puede haber sangrados uterinos anormales que por presencia ya de alteraciones hormonales propiamente dichas. ¿Cuánto es lo máximo que quistes, debería haber? No hay un parámetro como tal, porque hay que evaluar la cantidad, ¿no? No solo los días, ¿no? La extensión puede ser 2 semanas, no es normal, ¿no? Se espera que sea de 3 hasta 7 días, porque hay adolescentes que menstruan 3 días, así como las mujeres adultas, otras 7 días, 10 días, pero ya que me diga 2 semanas, hay que ver la cantidad, si tiene presencia de coágulos, ¿no? Si es que menstruó 2 veces al mes, entonces hay que valorar más parámetros, incluso cuántas toallitas usan al día. Claro, porque es muy difícil valorar exactamente. Sí. Ahora, hay algo que preocupa mucho a los papás y que muchas veces confunden. Ya ha ido mi hija a su primera consulta con su ginecólogo. ¿Ya no debe ir al pediatra? No, continúan los controles pediátricos, sin duda, ¿no? Porque ellas siguen un esquema de vacunación, por ejemplo, que tienen que continuar. Importantísimo recalcar la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es una vacuna preventiva de cáncer de cuello uterino, que prácticamente es el único cáncer que se puede prevenir. Y se puede prevenir desde la adolescencia, se pueden colocar niñas, niños, que son los principales portadores también. Así que niños y niñas deberían estar ya con las 2 dosis de vacuna en la niñez, que sí nos cubre las normas del ministerio, es gratuita, y si no lo han podido adquirir y no han iniciado actividad sexual, tienen 15, 16, 17, aún son acreedoras a la vacuna, mejor antes de que conozcan al virus del papiloma. Y si ya son adultas, pues tenemos hasta los 26 años con un 99% de efectividad de protección, y si aún así no nos hemos colocado esa vacuna, hasta los 46 años nos protege esta vacuna en las adultas, así que es muy importante recalcar eso y no olvidarse de las consultas pediátricas aún en la adolescencia. Tengo una pregunta de una mamá un poco falso afán. Me dice, ¿qué pasa si a mi hija le coloco el refuerzo de la vacuna del papiloma antes del tiempo establecido? Antes, en realidad las normas nos dice de 9 a 12 años, ¿no? Si se puede colocar 5 años, en Europa y Estados Unidos colocan 5, 6 añitos, depende qué vacuna le va a colocar, ¿no? Hay diferentes tipos de vacuna, si es vacuna europea, por ejemplo, si está aprobado 7 añitos, 6 añitos, se les puede colocar. Pero esta señora se refiere a que le ha puesto ya una vacuna. Ya.
Y antes la de los 9 refuerzo años. le ha puesto antes del tiempo establecido, porque entre la primera y la segunda Ajá. hay un tiempo. Sí, sin duda son 6 meses, ¿no? Una se colocó y a los 6 meses es la segunda. ¿Y No qué hay pasa ningún con problema. antes? La efectividad es la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene contacto con el virus del papiloma humano. A diferencia de la mujer adulta, ¿no? ¿Y no Que ya debería inicia poner la la otra actividad. más? En realidad solo No, son no, 2 en las niñas, que va a ser suficiente en ellas, ¿no? Ya con una vacuna, con una dosis, ya aumenta la efectividad. Digamos, solo se colocó una y viajaron y no se volvió a colocar. Está protegida aún esa niña, ¿no? Se recomienda un refuerzo en la edad adulta o antes de que inicie actividad sexual. Ah, genial. Entonces ya saben. Pero sí, es importantísimo. Y en la primera charla que tú les das, tienes que decirles la importancia de esta vacuna. Claro, en Bolivia las mujeres se mueren por cáncer de cuello uterino. No van a escuchar, se ha muerto por cáncer de pene, cáncer de testículo, no hay eso, ¿no? Que se espera que hay en el 1% de los hombres portadores de virus del papiloma humano. Pero sí se escucha, se ha muerto por cáncer de cuello uterino o cáncer de útero, que también dicen, ¿no? Entonces, Sí. es re importante esta vacuna preventiva. Y si son adultas, no tengan miedo, vayan a la consulta, es solo dar una prescripción de la vacuna y se les indica, tenemos en la zona sur los centros de justamente la vacuna, son europeas, 3 dosis en las adultas, que nos protegen de 4 dosis, las cepas más malas de cáncer de cuello uterino, o una completita que nos protege de 9 dosis, ¿no? Entonces, tenemos esas opciones. Qué nosotros. maravilla, ¿no? Y tenemos acá. O sea, que no Sí, hay excusa tenemos. para que no te pongas la vacuna. Sí, No, no existe definitivamente. eso, ¿no? Sí, hay que cuidarlas, ¿no? Y más niños. Yo tengo mi hijito, por ejemplo, ¿no? Mi hijo tiene 9 años, así que ya vamos a buscar 10 años, pienso que es lo oportuno para él, porque es miedoso, así hasta la vacuna del COVID, mi guagua, realmente son reacias, ¿no? Las vacunas, nosotros desde pequeñitos, pero sí voy a buscar la vacuna también para él, porque los niños, ¿no? Deberían tener también, no solo las niñas. Importantísimo, ¿no? Sí. Atención. Los niños también tienen que recibir la vacuna. Nuestras normas en Bolivia solo es para para las las niñas, mujercitas, ¿no? sí. Gratuito, pero de forma particular sí se puede adquirir y está bien si se coloca la vacuna a su niño. Qué maravilla, ¿no? Sí. Ahora, durante la adolescencia, esto es algo que me preguntan mucho también y me están haciendo las preguntas aquí en las redes. Durante la adolescencia, ¿cada cuánto debería consultar al ginecólogo? Es ideal que empiecen a tener unos controles, como en la mujer adulta es anualmente, que sea regular. En realidad es como PRN, ¿no? A disposición por requerimiento. Yo siempre les digo, es ideal que cada año nos veamos de acuerdo a tus necesidades. Es nuestra primera consulta. Hacemos una reconsulta más para que hagamos nuestro examen físico. Por ejemplo, la evaluación mamaria voy a explicarte para que también hagamos la prevención de cáncer de mama. Pero si tú tienes alguna duda de algún método anticonceptivo, algo que hayas escuchado en tu par, ¿no? En tu compañera, o has notado que no estás desarrollándote como tu otra compañera, porque ellas imitan y se comparan, ¿no? Entonces, si tú notas eso, nos vemos antes. Y si no, nos vemos al año o cada 2 años, o acompaña simplemente a tu mamá a la consulta para que veas cómo es su consulta ginecológica de la mamá, y tú solo vienes a visitarme, ¿no? Y me cuentas cómo has estado y llevas una cuenta de las menstruaciones. Genial, me encanta. Tenemos que irnos a otra pausa, doctora. Pero hay otra pregunta que me ha quedado acá en el aire y me dice, ¿cómo debería ser el aseo de los genitales? Yo creo que esa es una parte importantísima, sí, que me imagino que también les dices en la primera consulta. Así que después de esta breve pausa, volvemos con esa pregunta importante con la doctora Indira Siles. Tenemos una nueva pausa, como siempre, con algo que usted tiene que tomar muy en cuenta. Un consejo, sí, el mejor regalo para ti y tu familia es el bienestar. Colnatur Complex es el colágeno hidrolizado número 1 de Bolivia. Los beneficios de Colnatur son: repara huesos y tendones, regenera músculos y cartílagos, lubrica articulaciones, fortalece ligamentos, uñas y cabellos, aporta firmeza y elasticidad a la piel. Elige tu Colnatur preferido. Colnatur, expertos en colágeno, es un producto distribuido por Laboratorios Bagó de Bolivia. Para lograr un objetivo, se necesita fuerza. Se necesita preparación. Se necesita disciplina. No hay excusas, lo tienes todo. Tienes Colnatur Sport, que nada te detenga.
Con Natur Sport, máximo rendimiento. Dai, este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar de peso. Así no voy a ir a la fiesta. Pero toma Formulae, es la solución. Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formulae atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Con Formulae, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Síguenos por www.transmedia.com.bo. 24 horas contigo. Transmedia, la evolución de la radio. No te olvides que en esta aventura, doctor, nos acompaña la clínica alemana, su red de salud alemana, que ahora va a tener una clínica en la zona sur, la tradicional que está en la 6 de agosto, va a tener una sucursal en la zona sur, en Achumani, y la red de salud que tiene un policonsultorio donde atienden 25 especialidades que están ahí atendiendo y 40 llamadas en la red de salud alemana. Doctora, tenía una pregunta que me parece que es muy importante en cuanto al aseo de los genitales externos, ¿no? Existen muchos mitos, existen muchos errores que se cometen. Yo veo inclusive muchos casos en la consulta por errores en el aseo. Cuando llega a infecciones urinarias justamente por este problema. Entonces me parece que es importante, no sé si se puede hacer un pequeño esquemita, alguna explicación para que las personas que nos están escuchando, para que sepan cómo hacerlo, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Claro que sí. El aseo en las niñas, adolescentes y en general en la mujer adulta, pues se recomienda que estén de cuclillas, que tengan un bañadorcito que sea con agua en lo posible. Algunos dicen agua de manzanilla, sí, pero dejamos de lado eso, mejor solo agua. Solo agua, y el aseo es de adelante hacia atrás, ¿ya? Siempre, adelante hacia atrás. Recordemos que cuando se coloca una de cuclillas, separa un poquito los labios y lo que se taca parte del introito es suficiente que llegue agüita. Delante a atrás, nunca de hacia atrás hacia adelante, ni con agüita por atrás. De adelante hacia atrás, secamos y es suficiente. Ropita interior, cambiamos que sea de algodón, que no sean licras, que no causen sudor, y colores claros. Eso es algo nuevo, que las últimas guías de la SAGIC nos decía que tiene que ser color blanco la ropa interior, rosadito, plomito, color crema, porque los colores fucsias, rojo, negro, puede causar hasta cierta alergia en la piel, ya que es tan delicada y diferente, así como el rostro, las manos, que son completamente diferentes, también el área genital. Si alguna mamá quiere usar un producto de aseo íntimo, por ejemplo, los jabones íntimos, que son bien comunes y muy comercializados, se recomienda que en la niñez y la adolescencia sea un pH neutro, ¿no? Por la característica del pH de la vagina. Y en la edad fértil ya un pH ácido. Volvemos a un pH neutro o un jabón neutro en la menopausia y el climaterio. Entonces es diferente, por lo tanto no usen cualquier jabón íntimo. Es bien importante esta evaluación ginecológica para ver la edad y si necesita algún jaboncito. Pero recuerden, no es obligatorio el uso de un jabón o algún producto de aseo. Que se hacen con agua pura de adelante hacia atrás es suficiente. Es basta y sobra, ¿no es cierto? Por supuesto. No usar detergentes, no jabones especiales, esas cosas. No es ideal, ¿no? Más, ¿no? En realidad, si quieren algo, son muy prolijas, algunas sí se embadurnan con diferentes cremas para la mano, crema para el rostro. Nosotras somos bien quisquillosas, ¿no? Niñas, desde niñas, entonces se puede recomendar de acuerdo a la edad por la ginecóloga, pero ¿no? Siempre pH neutro. pH neutro en la niñez y adolescencia, en la edad fértil ácido,
¿no? Por las características que tenemos, ¿no? En la menstruación es parte también de la higiene. Recordar que si usan tampones o toallitas, las toallas comunes, el cambio tiene que ser cada 4 horas, independientemente de que esté llena la toallita o no, o seca. Por el riesgo de infección. Por supuesto, más el calor hace que tengan honguitos, flujos vaginales, ahí aprovechan las bacterias, cada 4 horas, ¿no? Independientemente cómo está la toallita. Y asociada a esto, y aunque nos has dicho un poquitito sobre la ropa interior, me dice, ¿algún cuidado especial extra con la ropa interior? Fabuloso el detalle que me acabas de decir, que usen colores claros. Sí, ¿no? Es algo nuevo también para mí. En el último congreso aprendí eso. Se recomienda el aseo de la ropa interior, que es importante, ¿no? Muchas veces lo mandamos a la lavadora o que se lave con la demás ropa que tenemos, ¿no? Con nuestras camisas, el pantalón en jean y ahí está la ropita interior. Se recomienda que el aseo sea separado, principalmente de nuestras niñas, separado también el de nosotras de adultas, lavado a mano en lo posible, secar al sol, porque en el sol también van a morir ciertas bacterias, hasta parásitos, y planchaditos, guardar así en la ropa, ¿no? En el ropero. Entonces, súper limpiecita la zona, más el aseo externo que tenga esa paciente. Nos olvidamos de infecciones urinarias, infecciones vaginales. Recordar que las mamás, el panty que les colocan, ese calzoncito, igual van creciendo nuestras niñas, que no les ajuste, que no les apriete, porque muchas veces hasta ellas se incomodan, se raspan, rascan, entonces eso causa también flujitos. Y mucho tiene que ver también el uso de ciertas ropas interiores, como las tangas, los hilos dentales, que me imagino que no están recomendados. Definitivamente. En alguna oportunidad puede ser, ¿no? Por algún pantalón que quieran lucir y no quieren que se note la ropita interior, no está mal. Pero si frecuentemente usan ese tipo de vestuario, pues el solo sentarse, las heces fecales se secan en la parte final, ¿no? En el colon, en el recto, y se vuelve como polvo. Entonces una se siente y contamina la zona, ¿no? ¿Y qué área? El área vaginal. Y súper cerquita a nuestra anatomía. Uretra, vagina y ano están a 1 centímetro prácticamente, así que todo el área se va a contaminar. Entonces, en lo posible evitar son factores de riesgo. Totalmente, ¿no? Tengo algunas otras preguntas, nos están haciendo un montón de preguntas. Aquí con la doctora vamos a tratar de contestar las más que podamos. Okay. ¿Me puedo depilar? No está contraindicado. Si se siente cómoda, los vellitos son protección en nosotras, como el vellito axilar, el vello púbico también. A veces se tapan los poritos y pueden salir ahí otras complicaciones, ¿no? La depilación láser, una maravilla, si se hacen con láser, depilación. Rasurado, si quieren realizarlo, está bien, pero más es por comodidad o estética, no es algo que sí o sí tienen que hacerlo. Doctora, buenas noches, muchas gracias por toda la información que nos están dando, es una gran doctora. Ay, Mira. Qué lindo, gracias. ¿Hay más riesgos de infección con la edad? Es decir, ¿mi hija está exenta de tener alguna infección? Por supuesto, a medida que vamos creciendo nos exponemos, hay más factor de riesgo, ¿no? Es la adolescente que se vuelve más bonita, más linda, tiene las caracteres sexuales secundarios más desarrollados incluso, ¿no? Porque recordemos que psicológicamente, en cambio, es como que la niña despierta antes que el varón, ¿no? Eso es conocidísimo, psicológicamente es así. Y si hablamos de órganos sexuales, llegamos al desarrollo completo a los 18 años. Entonces, a medida que vamos creciendo, por la menstruación puede haber mayor cantidad de infecciones también, falta de higiene, por ejemplo. Cambia el pH de la vagina, mayor probabilidad de vulvovaginosis, que el flujito no siempre es una infección de transmisión sexual, sino cambio del pH vaginal, la garnerella frecuentemente, ¿no? Entonces, a medida que va creciendo, sin duda nos exponemos por falta de higiene o por aseos muy prolijos también, lo repito, así que es importante esta evaluación, ¿no? Fabuloso. Mi hija tiene muchos pelitos. La presencia, sí, la presencia de vello, o puede ser hereditario, ¿no? Que la mamá también tenga así, la abuelita ya ha tenido las generaciones. En realidad esto de los vellitos, del hirsutismo, prácticamente se está aboliendo para descartar síndrome de ovario poliquístico. No es un criterio como tal, pero me hace pensar, ¿no? Una alerta, puede ¿no? haber Puede alguna ser, alteración hormonal. También. Hay que ver si además tiene acné, cómo está el peso, si está con sobrepeso, si hay obesidad, si hay irregularidad menstrual, todo eso, y hacer un examen hormonal específicamente para determinar. No es un parámetro sí o sí exacto que tendría que tener, pero si lo tiene no está mal descartarlo. Ya sabes, tienes que ir al médico, al ginecólogo, si tu hija está con este problemito. ¿Cuál es la alerta que debería tener una mamá
para llevarla al ginecólogo, a tu especialidad, en esa edad, más allá de los dos parámetros que hemos dado, que es antes de la primera menstruación o después de la primera menstruación, hay algunos otros momentos o alertas que nos da para llevarla? Hay un signo importantísimo que es emergencia, no importa la edad, niña o adolescente, es el sangrado transvaginal o sangrado genital. Hay que identificar de dónde viene ese sangrado. Y es emergencia. Ven 2 gotitas de sangrado en una bebé, una se horroriza de mamá. O sea, lo primero que piensa es violencia sexual, abuso. Peor que si nos trae la enfermera y ven con sangre el pañal. Esa es emergencia, ¿no? Y puede ser nada más para descartar enfermedades, por ejemplo, intestinales. La shigellosis es súper común que cause diarrea con sangre y también puede salir por la región vaginal como flujito vaginal sangrado. Hay otras lesiones también, flujos vaginales que salen por estreptococo, por resfríos, así como sale ese fluido, el moco, lo mismo sale como flujo vaginal. Entonces se hace una anamnesis completa. En la adolescencia lo primero, agresión sexual, descartar. Y muchas veces está bien enmascarado en la adolescencia, manejan muy bien los agresores que no quieren dejar ningún rastro. Entonces se le pregunta muy bien la anamnesis a la paciente para que hable, ¿no? Si no quiere hablar, si está calladita, es por algo, porque ningún adolescente se queda tanto tiempo así, principalmente en una segunda consulta, porque ya nos conoce, se le trata de indagar, ¿no? Entonces sangrado transvaginal sí es un dato de alarma para ver si es vaginal, puede ser infección urinaria también, puede tener presencia de parásitos, ¿no? O flujos vaginales por resfríos que haya tenido o abuso sexual. Doctora, buenas noches, nos escriben aquí desde La Paz. ¿Es verdad que mi hija va a dejar de crecer cuando ya le ha venido su periodo? ¿Qué podría hacer para evitar si es verdad eso? Son mitos, no se preocupen mamá, sin duda con la menstruación disminuye nuestra velocidad de crecimiento femenino. ¿Sí? Pero no es que nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, generalmente sí lo relacionamos, las bajitas, sí, 12 años mi periodo y me quedé de 12 años, continuamos creciendo porque hay factores externos, ¿no? Los ejercicios, calidad de vida, la herencia de nuestros papás también, entonces no se preocupen mamás, mientras después baje el periodo menstrual, sin duda van a ir creciendo esas adolescentes, pero reconocer que no sea pubertad precoz ni la pubertad retardada. Obviamente que si es de talla más pequeña, no espere que sea una gigante, ¿no? Claro, hay que ver mamá, papá, sacar un promedio en ambos incluso, ¿no? Para saber la talla final del adolescente. Claro. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por toda la información que nos está brindando. Les escribo desde Tarija. Mi hija ya es la tercera vez que tiene un flujo con un olor muy desagradable. Ella tiene 15 años y además a veces tiene ardor y picazón. ¿Qué podría hacer? ¿Qué debo hacer? Clínicamente, con lo que cuenta, se denomina vulvovaginosis. Y ahorita va a buscar el papá qué es vulvovaginosis. Sin duda es cambio del pH de la vagina, ¿no? Puede ser que esté expuesta esta adolescente a mala higiene muy prolija, ropita interior que no se está cambiando. Si ha iniciado actividad sexual, a veces tienen relaciones y se duermen así, prácticamente no hay aseo y se contaminan más la zona, ¿no? Se está aguantando de ir al baño, cada 3 horas, recuerden, la mujer tiene que ir al baño, acostumbrar a esa vejiga que siempre está vacía, porque uno, ¿qué pasa? Está en la calle, quiere ir al baño, no encuentra el lugar y hasta se olvida. Dice, en mi casa voy a hacer y se olvida, ¿no? La vejiga empieza a crecer, rebosa una gotita y contamina el área vaginal. Y muy frecuente que cambie el pH, tiene que protegerse esa región para que no haya contaminación. Pero tanto cambiar el pH de la vagina, aprovechan hongos, bacterias, hasta parásitos y por eso puede haber escozor, el prurito y ese cambio del flujo, que no es como maicenita, como les dije, ¿no? Ya huele incluso a pescado, ¿no? Ya puede ser amarillento, plomizo o blanco como leche cortada. Entonces, sin duda, si no ha iniciado actividad sexual, es una vulvovaginosis clínicamente, pero es importante evaluarla, tomar un cultivo para saber exactamente qué bacteria es. Y además, ojo, ¿no? Lo que nos acaba de decir la doctora, no necesariamente o casi nunca es una enfermedad de transmisión sexual. Sí. No se asusten, ¿no? No se preocupe. Y esta es otra pregunta importante, mira, me dice, y también es parte de los mitos que se manejan, ¿no? Mi hija puede contagiarse de alguna enfermedad
o de alguna bacteria si entra a un baño público? No, de hecho eso es bien común y me acuerdo, mi profesor de microbiología en la Facultad de Medicina, entre estudiantes, doctor, ¿se puede? Porque una vez se ha sentado y le ha dado infecciones, no se ha visto la ciencia que hay alguna bacteria que vaya, gire, salte e ingrese y camine y justo hacia el lugar. Entonces no se asusten si algunas tienen un poquito de miedo, más quisquillosas que somos la mayoría de nosotras, aunque sea semiparadas, si no quieren apoyarse, mantengan siempre el higiénico, papelitos alrededor, no importa, pero hagan, no se aguanten, ¿no? No se aguanten de entrar al baño, porque ese es un factor de riesgo principal de alteración del pH. Obviamente no vamos a dar una receta específica, porque en este programa no es para dar recetas, es para informarles, aconsejarles. Me dice, doctora, a mi hija le han diagnosticado vulvovaginitis, pero no nos han dado ningún tratamiento con antibióticos. ¿Por qué? En realidad puede ser un factor solo externo, ¿no? Tal vez le ha recomendado el aseo, que sea de adelante hacia atrás, mantener seca el área, cambiar la ropita interior diariamente, verificar cómo estaba la ropita anterior antes, tal vez estaba muy gastadita, delgadita, que tenía contacto con el pantalón, la ropa interior, que ha usado panties frecuentemente, entonces eso es un factor de riesgo también por la humedad, lo calentito que está ahí, pues le gusta el hongo, y el hongo va a estar presente y van a aprovechar sus amigos bacterias, parásitos, y esa es la vulvovaginitis, ¿no? Hay que ver la edad de esa pacientita que tiene para ver si es algo externo, se puede colocar cremas, óvulos muy rara vez se les va a indicar a ellas, recordemos que tienen una capita en la región vaginal que es el himen, y es un mito también que el himen está completamente sellado, así que la evaluación va a ser clave en el consultorio. Nuevamente tenemos que irnos a una pausa. Pero la dejo con una pregunta, doctora. Me dice, ¿me sirven los programas o los remedios caseros? Porque sobre esto hay un montón también de mitos, remedios. Todo el mundo es médico y te aconseja una cosa o la otra cosa. Entonces vamos a salir de la duda ahora. Volvemos después de esta pausa, querido Rick. Nos vamos a la última pausa acá en Doctor O, como siempre, para aconsejarles, para que usted tome muy en cuenta lo que es Verotonil, porque ayuda a cuidar la salud, ayuda a que usted pueda vivir la vida con mucha energía. Gracias a Verotonil, las vitaminas y minerales son fundamentales para mantenernos saludables, prevenir enfermedades y recuperarnos de estas. Verotonil es el mejor multivitamínico y energizante. Contiene 26 vitaminas y minerales. Verotonil es la fuente de vitaminas y energía que tu cuerpo necesita. Verotonil es un producto distribuido por Laboratorios Bagó de Bolivia. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Yo hubiera querido verme así cuando tenía su edad, vieja. ¿Chicas? Adri, Nikki, ¿cómo están? ¿Dónde han estado? Ahí nomás, bien, ¿vos? También, ¿cómo están? Estás súper bien. Gracias. Sí, se te ve súper bien. Gracias, chicas. Ah, con razón. Con Natur Complex, verte y sentirte bien. Transmedia, la evolución de la radio. 24 horas contigo. 24 horas contigo. www.transmedia.com.bo. De verdad necesitamos más tiempo para hablar de estos temas tan importantes, doctora. Se nos está acabando y tenemos como, no sé, un montón de preguntas. Nos habíamos quedado en una pregunta.
Pero antes, quiero que me platiques, porque un pajarito me ha dicho que estás escribiendo un texto en colaboración con una pediatra, que es fabuloso que contiene además toda esta información. Sí, no puedo irme sin invitarles a que vamos a presentar un libro súper lindo con la doctora Tania Salazar y el doctor Carlos Miranda, que es médico familiar, un libro específico de niñas, niños y además padres. Es muy importante prevención de abuso sexual, saber la menstruación, conocer su cuerpo, así que es un libro muy bonito, didáctico, que estamos buscando ya dibujitos, gráficos, hasta juegos para que esté y puedan acceder ya en el consultorio. Yo creo que máximo 2 meses más estamos viendo los últimos detalles de la imprenta, los colores, para que les guste, ¿no? Y les llega a niños y adolescentes. Un gran aporte, además. Ojalá podamos estar ahí y mostrar a toda la gente que nos escuche, nos mira, un libro de semejante importancia para todos los papás, porque yo creo que todo el mundo necesita saber esto. Definitivamente, hay varios libros, si van a la biblioteca, hay escritos por psicólogos, ¿no? Por psiquiatras incluso hay, pero sin duda, y me encanta, yo he adquirido muchísimos justamente en la Feria del Libro, autores bolivianos, y ahí surgió la idea, ¿no? Qué mejor que especialistas, ¿no? Ginecología, claro, pediatra, y ¿por qué medicina familiar? Estoy nombrando al doctor Carlos Miranda, porque va a hablar de los niños, ¿no? Va a haber un tema específico del semen, que es el semen, porque también tienen que cuidarse los niños, que tienen que saber que pueden embarazar desde adolescentes, que espermatozoides se siguen formando durante toda la vida, a diferencia de las mujeres, así que es importante también como un libro preventivo para niños, niñas y padres. Fabuloso. Doctora, nos habíamos quedado con una pregunta. ¿Qué remedios caseros puedo usar o están permitidos en el caso de una vulvovaginitis? En realidad no hay algo que sea académico, ¿no? No está en la literatura como un tratamiento. Sin embargo, en medicina holística se ha visto que sí, por ejemplo, que se hacen con manzanillita, que tiene la manzanilla propiedades antiinflamatorias. O sea, una mamá se hace con manzanilla y le ha puesto gotitas de vinagre que escuchó de la abuelita. Funciona en algunas, ¿no? A otras les puede producir irritación, porque definitivamente no está algo claro, ni está como un tratamiento ni manejo de la vulvovaginitis o vulvovaginosis como tal, ¿no? Pero si quieren usarlo, el remedio, no hay problema, pero al igual que el dermatólogo, ¿no? Las cosas de matecito o cosas para comer son cosas para comer, no es específico como tratamiento. Entonces tal vez ayude, pero puede que no. En cambio, un tratamiento médico como tal, si hay evidencia científica, está comprobado y también entonces es más factible. Mucho más, ¿no? seguro además, ¿no? Por supuesto. Porque además vas retrasando, probablemente sea una infección mucho más fuerte, vas retrasando la ida al médico, al especialista, donde debe ir para que dé un tratamiento específico. Aunque no haya tenido relaciones sexuales, esto me preguntan desde Cochabamba, aunque no haya tenido relaciones sexuales, ¿debo hacer una consulta ginecológica? Importantísimo, es re importante para prepararse para la primera actividad sexual, y si no quiere, que es decisión propia, el control ginecológico es importante. Hay que ver cómo está la glándula mamaria, tenemos que ver cómo está ese ovario, el útero, las trompitas, cómo está menstruando, la regularidad en la menstruación, así que esta evaluación es muy importante. Y su primer Papa Nicolau, desde los 25 años, haya o no iniciado actividad sexual por norma. Eso está en todos los protocolos que se debe realizar. No es factor de riesgo sin duda, ya que no hay actividad sexual, pero es importante ya buscar al virus del papiloma humano. Es importante. Definitivamente. Hay un porcentaje muy bajito que puede ser genético y estar presente el virus. Y la única manera de identificar, una de las maneras primordiales, es la toma de Papa Nicolau. Doctora, tengo muchas ganas de ir a visitarla, pero quiero saber dos cosas. ¿Sobre qué específicamente vamos a hablar? Mi hija tiene 10 años y es necesario revisarla. El examen físico, evaluación física no es necesaria, no es obligatoria, a no ser que ella tenga alguna molestia, ¿no? Alguna patología, flujito, escozor. Algo que le llame la atención a la mamá. Exactamente, pero si no, es una orientación que se va a dar a la niña de 10 años, prepararla para la primer menstruación, para que ella no se asuste. Se le muestra una maqueta con el útero, va a ver por dónde baja la menstruación, órganos reproductores femeninos, va a conocer con exactitud los ovarios, el útero, la vagina, labios mayores, labios
labios menores, el clítoris, tiene que conocer el aparato genital femenino y reconocer también, vamos a hacer el autoestima. El autoestima arriba de esa niña para decir que todos crecemos en nuestro propio tiempo, que no se compare con las demás, que ella va a crecer, que vamos a comparar, ¿no?, con otras niñas que igual son de lindas de ella y que van a llegar finalmente a ser como la mamá, ¿no? Entonces reforzamos eso, prevención de abuso infantil, abuso sexual, toda la ropita interior que esté cubierta, y esa consulta incluso si la mamá, por ejemplo, no está en La Paz, lo podemos hacer por telemedicina. Entonces está la mamá conectada, el papá conectado, la niña conectada y empiezo a preguntar, ¿no? Es como una evaluación. ¿Conoces el aparato reproductor? En chino para la niña, ¿no? O hay niñas, sí, mi mamá ya me ha explicado, me ha dicho que es esto, excelente, entonces ya me da un énfasis, el primer acápite para iniciar su control y su evaluación ginecológica de esa niña. Doctora, mi hija es muy vergonzosa. ¿Cómo puedo hacer para prepararla? Porque es importante que vaya a visitarla. ¿Cómo puedo hacer para que no tenga vergüenza en la consulta? La primera evaluación tiene que ser a la mamá. La niña tiene que acompañar a la mamá y ver cómo es esa evaluación a la mamá, ¿no? Tiene que ser una consulta realmente respetuosa, donde reímos con la mamá, ve que no hacemos daño a la mamá, las recomendaciones que se da a la mamá. Entonces la niña ve, la niña observa todo, escucha todo, así esté con el celular o esté viendo otra cosa, escucha y percibe ese ambiente. Entonces, y se le invita, si está ahí la adolescente, le digo, tu siguiente consulta te espero a ti. Entonces, sí, doctora, y algunas se animan, otras están ahí, o simplemente se van a jugar porque hay muñequitos ahí en el consultorio, están jugando, les gusta, y quieren volver solo por jugar incluso, ¿no? Entonces, ahí jugando podemos iniciar la historia clínica. Doctores, buenas noches. Realmente un programa muy informativo. Muchas gracias por todo lo que nos están explicando. Nos escribe Serafín desde Cochabamba, también ahí nuestros amigos cochalas han estado bien atentos. ¿Qué estudios me va a solicitar? ¿Qué debería esperar de una consulta? ¿Qué pruebas me van a hacer? ¿En laboratorios, ecografías? Si se necesita, se solicitan exámenes complementarios, ¿no? Recordemos que esta es una consulta preventiva y de promoción de la salud. No necesitan estar enfermos para acudir a esta consulta de ginecología infanto-juvenil, pero si identificamos, por ejemplo, flujo, le tomaré un cultivo de flujo vaginal. Si la veo muy pálida a la paciente, que está bien delgadita, peso, talla, está bajo, le pediré tal vez un hemograma, ¿no? Azúcar en sangre, dependiendo a lo que requiere esa paciente. Si me dice irregularidad menstrual, dolor durante la menstruación, pues laboratorios hormonales, de tiroides también. Entonces, de acuerdo a la necesidad de cada adolescente, no se solicitan todos los estudios, al igual que la ecografía, que también tiene sus parámetros específicos, ¿no? Antes, en la prepuber, antes de que baje la menstruación, es como una manzanita nuestro útero. Viene el periodo menstrual y se alarga y se vuelve como una perita. Entonces, esas características también identificamos, ¿no? Si yo veo en una de 13 años como una manzanita achatado, probablemente ni le va a bajar el periodo todavía. Claro. Entonces me ayuda también, ¿no? Dependiendo por qué está acudiendo a la consulta. Doctora, buenas noches. Si nunca fui a una consulta ginecológica y ya no soy adolescente, ¿puedo ir igual? Por supuesto, por supuesto, es preventivo, no necesitan tener alguna patología o dolencia, solo como información, como prevención, la consulta de ginecología está abierta. Tengo 21 años. ¿Cómo será mi primera cita con usted? La primera cita es, hacemos una evaluación clínica completa, historia clínica completa, nos conocemos, yo me presento y empezamos a llenar los datos de la paciente, ¿no? Antecedentes, enfermedades que haya tenido, cirugías, alergias, familiares, mamá, papá, hermanos, si han tenido alguna enfermedad, si tiene vacunas contra COVID, si tiene vacunas contra el virus del papiloma, y sobre todo tomamos énfasis a antecedentes ginecobstétricos. Cuándo bajó la primera menstruación, cada cuánto baja el periodo, si hace un seguimiento de las menstruaciones como tal, si son regulares, si inició actividad sexual, si tiene hijitos, qué método anticonceptivo actualmente está usando, si ha tenido pérdidas, si tiene hijitos, qué edad tienen los bebés, si nació por parto, cesárea. Es una evaluación completa y como segunda parte hacemos una evaluación física si requiere la paciente. Genial, genial. Así que vayan, es importantísimo, ¿no?
¿Debo hacerme un Papá Nicolau? ¿A qué edad debería hacerme un Papá Nicolau? El Papá Nicolau está indicado desde la primera actividad sexual. 16 años ha tenido ese adolescente, se espera que hasta los 3 años siguientes ya tenga el primer Papá Nicolau, ¿no? Y por supuesto, si no ha iniciado actividad, desde los 25 años, de forma obligatoria, todas las mujeres deberíamos tener nuestro primer Papá Nicolau. Cada año. Anualmente, de acuerdo al resultado que tengamos. Si es una citología, un Papá Nicolau normal, anualmente, ¿no? Incluso si hacemos captura híbrida, que es pruebas moleculares, y nos sale normal, cada 5 años. Hay diferentes protocolos que nos podemos guiar. Si me sale alterado, será cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo si hay patología. Que es lo importante, ¿no? Doctora querida, ¿dónde la encontramos? ¿En qué consultorio se encuentra? Sé que tenemos su teléfono, ahí está, mira la doctora Indira Siles Villagrande. Sí, el consultorio es en la Clínica Sagrada Familia, en la calle 10 de Achumani, en la zona sur. La atención es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, previa cita. El número de contacto es súper fácil, 4 veces 7, 7777 2521. Así que las espero a todas. Han visto el consultorio, es muy acogedor para la mamá, para la adolescente. El papá también los puede acompañar. Traigan a su niño adolescente si desean a la consulta. No se van a aburrir, hay muchas cosas interesantes en el consultorio, maquetas, muñequitos, juguetitos, les va a encantar. Y súper importante, hay una pantalla con el televisor donde si quieren ver un examen ginecológico, pues vivo y directo, ahí lo vemos en la consulta. La mujer adulta, por supuesto, también está muy cómoda, hacemos Papá Nicolau, colposcopía, ecografía, realmente es muy completo el consultorio, así que las espero a todas. Le agradezco muchísimo por haber estado este momento aquí con nosotros, haber aclarado tantas dudas y bueno, pues esperamos tenerla de vuelta porque nos faltan un montón de preguntas. Seguro, hagamos segunda parte, un placer. Vamos a hacer la segunda parte. Un placer estar con usted, doctor. Gracias, para querida servirle doctora. siempre. Amigos queridos, querido Rick, vámonos, gracias por su atención. Volvemos en el siguiente programa, como siempre, con más preguntas, más atenciones, más información en su salud, a su salud. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos el próximo programa.